pero antes obviamente es necesario hablar de la prevención de incendios, sobre todo en un lugar tan importante que hemos ido conversando durante programas anteriores, el Parque Museo del Río Sañartu, para así obviamente tener esta instancia de prevenir y obviamente cuidar un entorno que es tan importante para nosotros. Está junto hoy día a este espacio Lorenzo Rubilar, quien es jefe de operaciones del Parque Museo Pedro del Río Sañartu. ¿Cómo estás? Un gusto, Lorenzo, que puedas estar junto a nosotros. Muchas gracias. También Mario Tapia, encargado del Departamento de Gestión Ambiental Local de la Dirección de Medio Ambiente y Ecoturismo de la Municipalidad de Hualpén. Me salió medio largo el nombre, pero un gusto nuevamente, Mario. Un gusto también, muchas gracias. Oye, chiquillos, lo que se va dando obviamente en todo este tema y particularmente en el parque, museo, lo que hay con la prevención de incendios, ya empezamos obviamente con toda esta campaña, lo que nos deja también lo de este verano, la prevención que tenemos que tener ya a puertas de estas fiestas de fin de año y el verano como tal. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Estamos todavía en buenos días, nos quedan 20 minutos. Buenos días. Bueno, efectivamente la prevención de incendios para nosotros es todo un tema, son 552 hectáreas las que tenemos en el Parque Pedro del Río Sañartu, que recordar es de toda la comunidad. Pedro del Río lo donó a la ciudad de Concepción. Y hoy en día el alcalde de Hualpén, ¿cierto? O sea, no preside, pero es parte de la mesa que lo dirige. Entonces, en conjunto estamos trabajando para poder actuar frente a estos riesgos que tenemos, que es el incendio, ¿ya? Pedro del Río en su testamento dice específicamente cuidar los bosques, ¿ya? No cortar ni un árbol de ser necesario. Y en eso el riesgo del incendio es lo más fuerte que tenemos para atentar contra el mismo testamento de él. Y antecedentes hemos tenido en el tiempo de incendio. El último, como conversábamos antes, enero de 2023, y se nos quema un poco menos de 1 hectárea. Estaba Mario ahí, también estaba yo en el lugar, y fue en el Mirador Laguna Verde. No sé si ustedes han ido, cuando uno va, está la Laguna Verde, hay un mirador en el estacionamiento hacia arriba un poco, y hay un mirador de fierro, y ese mirador se nos quemó. ¿Ya? Y nosotros estábamos ahí trabajando y de repente vimos un gran humo. Pero afortunadamente fue antes de este gran boom de los incendios en Santa Juana, de los incendios en otras latitudes, y CONAF actuó rápidamente. Ya llegó un vehículo de emergencia a los 10 minutos y comenzaron a atacar el fuego a través del aire rápidamente. Y antecedentes hacia atrás tenemos. De hecho, un incendio del año 2003 fue el 1 de enero. ¿Ya? Estamos muy cerca de nosotros el 1 de enero, que es una fecha importante. Mucha gente va al parque a hacer asado. Y el riesgo de la gente con el consumo de alcohol, el efecto lupa del vidrio, genera el incendio. Otro aspecto también que tenemos, un gran incendio que tuvimos fue el año 2009 aproximadamente, ya hace 14 años, en donde se nos quemaron 15 hectáreas. Y esto fue en el sector de Rocoto. ¿Ubican Rocoto? Sí. Cuando uno va subiendo hacia la playa de Rocoto, en ese sector se nos comenzó a quemar y el viento efectivamente impulsa hacia adentro, y ahí se nos quemaron 15 hectáreas, de los cuales los trabajadores que estaban en ese periodo existen algunos. Entonces ese aprendizaje lo hemos ido interiorizando para también los trabajadores nuevos que están ingresando sepan lo que es también abordar un incendio, que no es algo menor. A veces uno se apasiona como joven de poder atacar el incendio, pero también está en riesgo nuestras vidas. ¿Ya? Y aquí Mario también sabe lo que siempre está por delante de todo, las vidas humanas. Exactamente. Hablar sobre también la riqueza patrimonial que tenemos en un lugar como este. ¿Qué es lo que finalmente perderíamos al poder justamente activarse incendios de esta magnitud en el Parque Museo? Muchísimo. Estamos hablando de uno de los sectores con mayor valor natural y patrimonial, no solo en nuestro país, sino que en Latinoamérica. Estamos hablando de un área como la del parque, que comprende alrededor de 550 hectáreas, pero no solo estamos hablando del parque, estamos hablando de un santuario de naturaleza donde hay 2.662 hectáreas involucradas. Más de 180 especies de aves, más de muchas especies como el keule, el pitao, la huillipatagua, que son árboles que están hoy día en peligro de extinción, el monito del monte, que es una especie en particular que se da en nuestra zona, la huiña, que algunas cámaras trampas también la pudieron ubicar. Hay una estación biológica terrestre de la Universidad de Concepción que también se dedica a investigar y a profundizar. O sea, el santuario de naturaleza tiene un valor incalculable en materia de patrimonio natural y también patrimonial. O sea, el museo del mismo parque es un lugar de encuentro para la provincia. La ballenera que tenemos en Caleta Chome también es una cuestión bastante visitada. Polos gastronómicos que existen alrededor, vegetación nativa, etcétera. Entonces,
de alto valor. Y en ese sentido, como muy bien decía Lorenzo, la escala de gestión de crisis en materia jerárquica, siempre en materia de protección, ha sido personas, bienes, entornos. Y ahí es donde nuestro alcalde, por lo menos Miguel Rivera, ha puesto el énfasis en la necesidad de que en un espacio como el Santuario de Naturaleza, con esa condición en particular, el entorno no necesariamente sea el factor menos jerárquico, menos importante, sino que se ponga al nivel y a escala de las personas también, y que se puedan tomar las medidas necesarias para poder generar esa protección. Porque en ese sentido en el que hemos estado trabajando, particularmente abordando las vulnerabilidades que se presentan en función de la actividad humana, abordando lo que tiene que ver con medidas preventivas, por ejemplo, a borde de camino, que es uno de los mayores factores de riesgo, ¿cierto? Las colillas de cigarro a borde de camino pueden generar incendios forestales, los residuos que se puedan abordar en el medio también, por lo tanto, ahí estamos desarrollando un trabajo de silvicultura preventiva para poder evitar los riesgos de incendios forestales. Estamos en una zona de interfaz urbano-rural que se llama, que es una zona donde conviven básicamente personas con los ecosistemas, que también genera harto riesgo, principalmente en las caletas, caleta Lenga, caleta Chome, caleta Perone, por lo tanto también hay un trabajo importante que hacer. Hay una densidad de personas, 895 personas aproximadamente viven hoy día en el Santuario de la Naturaleza, en cerca de 300 viviendas, lo que también genera un factor de riesgo importante que hay que considerar, y es por eso que también con CONAF se están desarrollando charlas preventivas en caleta Perone, en caleta Chome, en caleta Lenga, para poder educar a las personas respecto a medidas preventivas que se tengan que tomar para evitar el riesgo de incendios forestales. Vamos a poner un control de acceso ahora prontamente en el santuario, donde no vamos a prohibir el ingreso, pero sí vamos a tomar registro de las personas que puedan ingresar para poder disuadir un poco el factor humano en el riesgo de incendios forestales. Recordemos que el 99% de los incendios forestales son producto del factor humano, el 1% es factor natural, que corresponde a los rayos, que es una cuestión que es súper poco probable que se dé en la zona. Y de ese 99%, cerca del 60% son intencionales de esos incendios forestales. Entonces, estamos hablando de que hay que tomar medidas, y en esa dirección por lo menos es la que está caminando nuestro municipio. Y Mario, tú tenías la cifra también de lo que ha aumentado desde el temporada 2021-2022, temporada 2022-2023, y lo que hay precisamente con tomar estas medidas a tiempo, porque depende de nosotros quienes asistimos a este santuario de la naturaleza, que no hay que olvidar eso, pero también dentro de lo que llegara a ocurrir algo, las medidas que se pueden tomar. Sabemos que muchas veces la logística interna de los municipios o de las mismas personas que trabajan no alcanza, no es suficiente. ¿Qué pasa con las otras entidades más externas como CONAF o ya el mundo privado? Sí, nosotros el último periodo estival tuvimos un aumento en comparación con el periodo estival anterior, cercano al 300% en la ocurrencia de incendios forestales. Eso se debe en gran medida a la salida de la pandemia, ¿cierto? A la activación que se ha hecho también del polo turístico, que significa Santuario de Naturaleza, en el trabajo en el parque, las caletas, etcétera. Sin embargo, eso para instituciones, por ejemplo, como la CONAF, hoy día Hualpén no es una comuna prioritaria en materia de prevención de incendios forestales. Hay otras comunas que están en condiciones más vulnerables. ¿Qué se debe que no sea prioritaria, comuna prioritaria? Se debe principalmente al hecho a datos como la ocurrencia y la extensión de los incendios. ¿Ya? Hay sectores donde estadísticamente hay mayor ocurrencia y donde la extensión de estos incendios son mayoritarias. Por ejemplo, el último Santa Juana, estamos hablando de que se involucraron cerca de 2.100 hectáreas inmediatamente. Nosotros, el último que decía Lorenzo, involucró 1 hectárea. Entonces hay datos al fin y al cabo que terminan determinando esas definiciones. Sin embargo, hay factores que no se consideran, que es el alto valor natural y patrimonial. Se quema un bosque de pino, claro, que tiene el Santuario de la Naturaleza, y ese es el énfasis que por lo menos ha puesto nuestro alcalde Miguel Rivera en ese sentido, y ahí es donde hemos logrado canalizar ciertas acciones concretas. O sea, con CONAF hoy día, que no estaba presupuestado, logramos que se generaran 6 kilómetros de cortafuegos en las áreas críticas y en el Santuario de la Naturaleza. Generamos que se pudiesen desarrollar estas charlas preventivas en Chome, ¿cierto?, en Perone, en Lenga, para poder educar a las personas. Entonces, hay algunos esfuerzos que se están desarrollando, pero en general, lamentablemente, la responsabilidad, lo digo lamentablemente porque podrían ser más las acciones que se podrían desarrollar, recaen en el municipio, que no necesariamente tiene los recursos, pero de todas formas los estamos tratando de abordar, estableciendo esos controles, estableciendo cámaras de control, fiscalización constante, en articulación con Armada y Carabineros. Ya llevamos un mes de patrullaje en cada una de las playas para poder evitar esos riesgos, postular a fondos que nos permitan hacer los trabajos de silvicultura preventiva, etcétera.
Independiente de la condición, como municipio estamos buscando distintas alternativas para poder disminuir el riesgo, que es lo que nos importa en este periodo estival en particular, y además tomar decisiones importantes como la que se tomó el año pasado, que es frente a los incendios que se dieron en Santa Juana, por ejemplo, cerrar el santuario de naturaleza simplemente. O sea, cerrar los accesos por Lenga, como también cerrar el acceso por el camino Ramucho hacia Chome, son medidas que a nosotros empíricamente nos demostraron que efectivamente disminuían el riesgo y nos permitían un control mucho más efectivo del riesgo de incendio. ¿Cuál es la importancia de la vinculación con otras instituciones que puedan también acompañar una campaña tan importante como esta, una campaña de prevención, y que otras instituciones también deberían de formar parte de esta colaboratividad para así cuidar un espacio tan importante? Mira, nosotros recientemente, y lo vemos ahí en la pantalla, y lanzamos una campaña de prevención de incendios forestales, ya que tiene 3 aspectos. Nosotros hacemos educación ambiental todos los días, ya con especial foco los fines de semana. Por ende, lo dijimos, esta prevención, esta campaña le dimos la vuelta un poco en el sentido de no solamente prohibir, ser restrictivo, sino que educar, ya poner en valor, ¿cierto?, lo que mencionaba Mario respecto a aspectos que son relevantes como objetos de conservación. Y por ejemplo tenemos 3 imágenes en donde esa, por ejemplo, hace alusión al queule y al pitao. Ahí se hace alusión a la mariposa del chagual, que crece en la puya del chagual, y que al dejar basura, por ejemplo, en esa imagen, dice que la basura genera material combustible que puede generar un incendio. Ya que tú hablabas de qué otras acciones se pueden hacer. Claro. Y la otra imagen tiene que ver con la ingesta de alcohol, que también la vemos muy frecuentemente, y con el resto de basura, con botellas que se quedan y el efecto lupa. Entonces, darle la vuelta un poco más al tema de la educación, no solamente ser restrictivo en el tema de no hacer incendio, no elevar volantines, sino que educar para que las futuras generaciones vayan entendiendo. Y la vinculación que estamos haciendo con otras entidades tiene que ver, por ejemplo, con CONAF, que si bien hay mucho más que desarrollar, están haciendo cosas como los cortafuegos, nuestra gente se está capacitando hoy en día en aspectos de biodiversidad, de prevención de incendios en Quillón, nuestro personal de terreno. A la vez también hemos trabajado junto al gobierno regional, con la municipalidad de Hualpén, con bomberos de Hualpén, y además también hemos tenido alianzas con los vecinos que tenemos. Por ejemplo, Petroquim, que tiene el último grifo, o tiene más que nada un grifo privado, y él presta el soporte para prestar agua en caso cuando ya los carros queden sin agua. Entonces hay alianzas que están haciendo, y eso es lo que finalmente tenemos que hacer. Si bien no es prioridad, como dice para CONAF, tenemos que, entre los privados, ¿cierto?, ponernos de acuerdo junto a los estamentos públicos para poder desarrollar y generar herramientas y procesos que nos ayuden a controlar de mejor forma aquello, sin restringir, ¿cierto?, el acceso. ¿Ya? Nosotros sabemos que es una medida final y que es muy buena, logra el resultado, pero también nos juega tanto a favor en el tema de que en febrero todos salen a vacacionar, recibimos gente de afuera, del extranjero, de otras regiones, y nos reclaman: oye, pucha, yo vengo de Antofagasta y no puedo entrar. Claro. Lo siento, pero el 99% de los incendios son provocados por el humano, y es lo más fácil y lo más sencillo disminuir el acceso. Sí, si podemos ver las gráficas nuevamente, señor director, porque también tenemos teléfonos de denuncia, estas malas prácticas, porque tenemos el teléfono de seguridad ciudadana municipal, el +56 41 242 4214, y el fono de denuncia del Parque Museo, el +569 7463 5229, porque claro, acá vamos a quedar como ese vecino del departamento que a las 12 de la noche empieza a llamar que oye, que baje la música. Acá claro, estamos viendo quizá hay un grupo, yo también, quizá hay un grupo que uno ve que están con algún tipo de mala práctica, o vio que algún vehículo salió y no se llevó su basura. Es una alternativa también generar esa denuncia. Sin miedo a hacer estos llamados, ya cuando a veces estamos en un lugar privado y vemos que alguien se robó algo o anda sin la mascota amarrada, no hay mayor problema en la ciudad, pero cuando estamos hablando de un santuario de la naturaleza con foco en la biodiversidad, hacer el esfuerzo de hacer la denuncia, llamar, ¿ya? No quedar como que, oye, estoy un bocón, no estoy denunciando cuestiones, no, es para cuidar un patrimonio que es de todos. A mí me gustaría detenerme justamente en estas gráficas que bien acompañan esta campaña de prevención de incendios. Por ejemplo, aquí hablamos de la mariposa más grande de Chile, el Parque Museo y la península de Hualpén justamente tiene esta mariposa dentro de su biodiversidad, tiene un ciclo de vida en la puya o chagual, planta que puede, ¿cierto?, se puede ver en el Cerro Pompón y el borde costero. Te invitamos justamente a protegerla, gestionando tus propios residuos. Es importante ir conociendo detalle a detalle tantas cosas maravillosas que tenemos en este caso. Esta mariposa, que es la más grande de Chile, ¿ustedes la han visto? Sí. ¿Cuáles son sus colores, por ejemplo? Bueno, principalmente tiene colores amarillos que las caracterizan, con colores similares al rojo, pasando como un poco a salmón, si podemos llamarlo como naranja. Pero principalmente
Lo más impactante es justamente el tamaño que tiene, que es un tamaño que Más o menos, ¿y cuánto? no se puede comparar. ¿Cuánto sería más o menos? Pero la palma de la mano. Sí, por lo Claro. menos. La palma de la mano. Sí. Es gigante. Doña Mariposa. Doña Mariposa. Muy Qué fácil de maravilloso. identificar. Y claro, efectivamente crece ahí en la puya, o sea, no tiene otro árbol donde nidifica, ¿ya? O sea, no nidifica, pero donde se desarrolla. Entonces, si se desaparecen las puyas, ¿cierto? A través de un incendio forestal, como bien dice ahí, perdemos esta biodiversidad, que es para lo que estamos convocados nosotros, para potenciar la biodiversidad. Keule, por ejemplo. Keule nos queda uno. Un keule en el Centro de la Naturaleza. Y adivinen dónde ¿Alguna está. vez se hubiese pensado que íbamos a estar hablando de uno? No, o sea, la verdad, con el tiempo nosotros hemos ido averiguando los distintos objetos de conservación que nos interesan, tanto con el plan de manejo que se está desarrollando actualmente, ahí nos hemos ido enterando, pero es muy lamentable porque el keule además es un árbol de muchos años atrás, se dice que convivió con los dinosaurios, entonces es de un tamaño muy majestuoso. Pero lamentablemente, como sabemos que el humano no es muy amigo de cuidar las cosas, no es algo que esté señalizado, no es algo que esté individualizado, sino que es mejor, en este caso, al igual que el cierre de la península en enero de este año, fue mejor pasar desapercibido y que no acceda gente. Algo que me gustaría agregar muy breve, que tiene que ver con las gestiones que se han desarrollado desde el municipio para poder regularizar la situación de Playa Ramuncho, que yo sé que es una situación que es muy sentida por la comunidad. La playa Ramuncho es una playa hermosa del Santuario de la Naturaleza, pero es una playa que históricamente ha estado abandonada, no ha estado regularizada. Hemos tenido camping ilegales, muchos incendios forestales en sectores aledaños, baños que se han instalado en las areneras, un sector sin gestión de residuos. Y es uno de los puntos críticos del Santuario de la Naturaleza en materia de riesgo de incendios forestales. Este año nosotros logramos poder, con la Capitanía de Puerto, la concesión de la playa, por lo tanto, por primera vez esta playa va a ser habilitada regularmente, van a haber salvavidas en el sector, se va a regularizar el personal que está ahí generando actividades productivas, la gestión de residuos se va a poder hacer también a nivel municipal. Por lo tanto, esa es una noticia importante, ha sido harto el trabajo que se ha generado a partir de muchas inquietudes en función de lo que es la playa Ramuncho, y este verano por primera vez vamos a poder ejercer un control concreto y efectivo en la playa, que evidentemente también va a significar resguardar muchísimo lo que tiene que ver el riesgo de incendios forestales en esa playa tan famosa y querida evidentemente por la población de Gran Concepción. Y con hartos antecedentes de incendios forestales. El Fundo Ramuncho también, el 2022 a fines se quemó el faro Hualpén, que queda al lado, se quemó también parte del Fundo Ramuncho. Esa zona es una zona de alto bosque forestal y exótico, y eso genera un aumento de riesgo de incendios forestales en función de que la vegetación nativa tiene mejores condiciones climáticas para poder adaptarse. En buen chileno mantiene ahí esa humedad que no avanza tanto. Efectivamente. Sí, eso es lo y aprovechando bueno. también la playa de Ramuncho, yo hago el ejercicio de ir a las distintas playas de la península. Y claro, por ejemplo, uno va a la playa Rocoto, que es una expedición, ¿cierto? Son 15 minutos de caminata hasta llegar a Rocoto, o sea, sabemos que cansa, pero es una buena expedición, y uno llega a una playa que está con menos gente, más bonita y mucha biodiversidad. Una linda travesía que se puede realizar, ¿verdad?, durante este verano. Queremos hacer una nota. Cuidando. Pero además yo hemos ido también a la playa de los Burros, muy bonita también, y hice el ejercicio con playa Ramuncho, que accedí por otro sendero, muy bonito todo, pero cuando llegas a la playa te encuentras con una situación muy fea, que deja bastante que desear, así que también nosotros como parque también estamos muy felices de la medida que tomó la municipalidad de hacerse cargo de la situación y abordarlo este verano, así que esperamos que les vaya súper bien. Muchas gracias. Sí, lo importante. Yo no voy a Ramuncho hace 10 años y me han dicho que la llegada de visitante y veraneante ha dejado hartos estragos, así que qué bueno también que se tomen esas medidas de mantener estos lugares de la mejor manera posible para nosotros mismos y para nuestros turistas que llegan desde otras regiones. Chiquillos, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Sí, es muy un bien. placer poder ir descubriendo todos los días, ¿verdad?, algo nuevo con respecto a nuestra región, para así poder fortalecer la oportunidad de educarnos y de cuidar nuestros entornos, en este caso este gran parque museo del río Sañartu. Junto con este equipo, ¿verdad?, nos vamos a una pausa comercial, luego un avance de prensa y ya volveríamos.